Las mentiras de Juárez. Juárez fue un dictador, un traidor y usurpador. ¿Por qué? Dictador porque duró 14 años en el poder. Si no hubiera sido por su muerte, se hubiera nombrado como presidente vitalicio y nadie lo sacaría del poder. Tuvimos 3 presidentes al mismo tiempo. Uno era Comonfort, que va a caer, pero no va a renunciar a la presidencia. Y luego eso lo haga, se va a nombrar presidente a través de un levantamiento de armas. Luego entra lo que es Juárez reclamando lo que es la presidencia. Entonces teníamos 3 presidentes al mismo tiempo. Pero el único gobierno reconocido por Estados Unidos va a ser el de Juárez. ¿Por qué? Porque Juárez va a hacer el tratado de Maclay Ocampo, que le va a dar grandes privilegios al gobierno de Estados Unidos sobre México. Juárez se va al estado de Veracruz, monta un pequeño gobierno y luego es perseguido por el general Miramón, o sea, los conservadores. Juárez sabía que no podía ganarle a los conservadores. Es cuando pide la intervención de Estados Unidos y la flota estadounidense llega a Veracruz y pues los conservadores pierden lo que es el enfrentamiento. Al ver que Juárez solicitó la intervención de un gobierno extranjero, los conservadores van a pensar en lo mismo y Miramón viajará a lo que es Europa para traer lo que es ayuda, y es cuando llega Maximiliano de Habsburgo. Otra mentira de Juárez: él no fue elegido presidente. Al no contar con un presidente, como decía Juárez, que según no había un presidente, él, como era presidente de la Suprema Corte de Justicia, tenía la obligación de tomar la presidencia y luego convocar nuevas elecciones y dar al pueblo un presidente. Las veces que llamó a elecciones, él siempre ganaba por los votos fantasmas. De aquí surge lo que vivimos hoy en día, o sea que los muertos vienen del más allá para votar. Esto es lo que le pasó contra Porfirio Díaz, que perdió la presidencia. Luego Lerdo de Tejada va a hacer lo mismo que hizo Juárez para ganar lo que es la presidencia. El fuero político para presidentes, diputados, senadores, gobernadores es algo que hoy en día la gente se queja, pero tampoco saben de dónde salió. Y como sabemos, esto sale también de Juárez. Juárez nacionalizó los bienes de la Iglesia Católica para beneficio de la República, pero no fue así. Estados Unidos exigió esos bienes para las sectas protestantes y así crear las religiones para el libre culto que se había manifestado en aquel tiempo. En 1870 se va a crear la primera iglesia protestante en un convento franciscano. Los religiosos van a ser expulsados de escuelas, universidades, orfanatos, hospitales. Se deja a los huérfanos sin quien los cuidara y los ancianos y enfermos sin alguna atención. Y esto aquí no para, no solo contra la iglesia, también van contra los pueblos indígenas. Van a ser expulsados de tierras, les quitarán todo lo que tienen. Una persecución contra indígenas y contra los religiosos. Juárez sentía un gran desprecio y rechazo por sus raíces indígenas. Él siempre buscó ser reconocido como ciudadano por Estados Unidos y también lo que eran sus ideales. El benemérito de las Américas fue porque él no pasaba tiempo en México, se la vivía en Estados Unidos. Sus leyes siempre fueron en beneficio hacia Estados Unidos. Trató de vender 4 veces a México para que su gobierno y sus ideas fueran reconocidas. Tras ganar la guerra de Reforma y fusilar a Maximiliano, esto no trajo nada bueno a México. Cayó en una depresión económica y en una dictadura, una fuerte represión para quien no pensara igual a él, porque en realidad solo eran 6 estados que apoyaban a la República, 19 estados eran los que apoyaban a los conservadores y establecer una monarquía. Eran 25 estados y de esos 25 estados, 19 conservadores y 6 republicanos. Y pues tras la caída de los conservadores, fueron sometidos a una cruel violencia los estados para que tomaran la república. También lo que se está haciendo viral en Facebook es el hijo fifi de Benito Juárez, gobernador de Oaxaca, que va a endeudar el estado y luego pedirá un préstamo a don Porfirio Díaz. Ni sus palabras o frases famosas eran de él, eran copiadas,
Incluso las leyes de reforma también se tiene esa duda de que realmente él no las escribió, se escribieron tal vez en Estados Unidos. La historia de México realmente está cayendo en una comedia, la han convertido en cuentos, cuentos de hadas. Hay mucha historia de Juárez que se desconoce, incluso hasta también sus fotos, como lo muestran en bibliografías o lo muestran en láminas. Si realmente te muestran una foto de Benito Juárez, realmente era feo por dentro y feo por fuera. Poco a poco sale a la luz la historia, pero esto es para ver la educación que a veces nos dan en las escuelas. Yo sé más sobre Benito Juárez porque tenía un maestro de historia que siempre nos contaba la historia tal y como era, nunca nos guardaba las cosas. Entonces, pues esto fue por curiosidad, el conocer más sobre Benito Juárez. Si tú conoces más cosas sobre él, déjalas en la caja de comentarios. Y pues hasta aquí llega este video. Les voy a traer también más historias sobre México y del mundo, que es lo que me gusta. También les voy a traer un video de que Jesús sí existió. Suscríbete al canal, dale me gusta, comparte, comenta. Si tú sabes más cosas sobre Juárez, coméntalo. Les dejo una canción sobre el Segundo Imperio Mexicano que habla de este tema. Que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Checa. Army el poeta EKJ Bocanegra el Nacinchia. En el martirio. El Segundo Imperio Mexicano. Por Maximiliano. De lejano continente hermano llega, ardiente como el vino mexicano. Es nada más que Maximiliano. Va a continuar con el Segundo Imperio Mexicano. Juárez ha entregado al pueblo mexicano, al vecino de al lado. De la guerra de independencia después, las guerras internas, políticas que enferman, no tienen la fuerza para levantar una nación inmensa. Los conservadores piensan en traer la monarquía en toda su grandeza. Los conservadores tenían 19 estados conformes. Es la democracia la que se impone. En desgracia ellos son los invasores. Desde tierras quitadas, desde el norte, señores, no les conviene que existan emperadores. Por eso van a pelear hasta con cañones, hasta defender el norte, la nación en apuro, la coronación en alguien seguro. La mejor opción viene de la casa de Habsburgo. De nuevo se unen dos mundos, llega Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano viene a quitarles todo a los liberales, dirigidos por Juárez, el Estado pactando con seres infernales. Son redactados como ángeles en los libros de la SEP. Los pintan como el mejor presidente que México pudo tener. Viene de nuevo. De lejano continente hermano llega, ardiente como el vino mexicano. Es nada más que Maximiliano. Va a continuar con el Segundo Imperio Mexicano. Juárez ha entregado al pueblo mexicano, al vecino de al lado. De lejano continente hermano llega, ardiente como el vino mexicano. Es nada más que Maximiliano. 1859. 1859 ya venía, fieles serían sus generales Miramón y Mejía. La implantación de la monarquía, la hispanización se reconstruía, el invasor se detenía, los republicanos le temían, Maximiliano revivía, una nación que los gringos querían, nuestros vecinos temían, el regreso de la fuerza latina, revivir la cultura, abolir la tortura, prohibir el trabajo toda criatura, revivir la agricultura, reducir las horas de trabajo, se apura, abolir la hambruna. Un monarca no se quiso porque simboliza lo mestizo, simboliza la unión de europeos e indios.
Juárez sí quiso ser nombrado como presidente vitalicio. Dime qué hizo, 14 años en el poder, desperdicio. La nación siguió en lo mismo hasta que llegó don Porfirio y nos sacó del abismo. Es la única vez que le ganamos a los gringos, la revolución desperdicio. No apoyo a ningún partido político, ideología o forma de gobierno. Solo quiero decir la verdad, la verdadera historia mexicana. Estoy cansado de las mentiras. Aquí viene otra vez. De lejano continente hermano, llega ardiente como el vino mexicano. Es nada más que Maximiliano, va a continuar con el segundo imperio mexicano. Juárez ha entregado al vecino de al lado, al pueblo mexicano. Del lejano continente hermano, llega ardiente como el vino mexicano. Es Maximiliano.